¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien los demás. Ya es ganancia. El día de hoy termino la saga de videos de qué pasó con los presidenciables del 2018. Esos que fueron humillados por mi cabecita de algodón. Terminamos con el peor candidato, en este caso, candidata, ya que ella ni siquiera llegó a las elecciones, ya que antes declinó a favor del PAN. Y aunque su nombre salió en las boletas, el INE dijo que no se tomarían en cuenta sus votos. Entonces, ¿para qué tanta faramaya? Mejor hubiera dicho mucho antes, para que no se gastara tinta poniendo su ridículo nombre en las boletas. Así es, vamos a hablar de Margarita Zavala, la esposa del Borolas, así que veamos quién es y qué pasó con ella. Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Nació el 25 de julio de 1967 en el entonces Distrito Federal. Estudió leyes en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. A los 17 años se convirtió en lideresa juvenil del PAN, donde el aliento etílico de Felipe Calderón la conquistó y a la postre se casarían. Después de graduarse como abogada trabajó en bufetes jurídicos privados, además de ser docente en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Después de esto, de 1994 al 97, fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De 1999 al 2003 fue secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer gracias a Felipe Bravo Mena. También formó parte del equipo de transición de Vicente Fox, como asesora de Derecho de la Mujer. En 2003 fue diputada federal por la vía plurinominal. En 2006 renunció al puesto para ser parte de la campaña del Borolas para las elecciones federales. Como primera dama fue la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF. De ahí no hizo nada relevante hasta el 14 de junio del 2015, donde en un video publicado en redes sociales anuncia su intención de competir para ser la candidata paneaguada para las elecciones del 2018. Cabe indicar que en esos momentos algunos periódicos maiciados la ponían como amplia favorita para ser presidenta por encima de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en 2017, después del dedazo que hablé en otro video, donde Ricardo Anaya, siendo presidente blanquiazul, se eligió a sí mismo como el candidato de su partido, Zavala de inmediato renunció al PAN argumentando diferencias de pensamiento con el Chicken Little, por lo que el 12 de octubre de ese mismo año presentó ante el INE su candidatura independiente para la presidencia de México, cumpliendo con las 866.593 firmas en por lo menos 17 estados de la República, que eran el requisito para ser candidata. Por lo que el 16 de marzo del 2018 el INE validó las firmas y su candidatura. Pero algunos días después del primer debate, y al ver que era más relleno que el Bronco y que Mid, y no tendría en realidad un gran apoyo de la gente, decidió declinar a favor de la alianza del Frente Amplio encabezada por Canallín. Ahora, vamos a sus polémicas, y creo que la mayor y gran mancha que tiene es sin duda la que ocurrió durante la administración de su marido el Teporochón, cuando el 5 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora, la guardería BC se incendió. Esta guardería estaba subrogada por el IMSS. Si quieres saber más de este asunto, te dejo el link del video que hice de la guardería BC en la descripción. En este incendio, 49 niños perdieron la vida. La estancia infantil era propiedad de varias personas, entre ellas María Matilda Altagracia Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala. Resulta que las instalaciones nunca cumplieron con los mínimos estándares de seguridad que se pedían. Después de las investigaciones, María Matilde fue absuelta por el Poder Judicial de cualquier culpa, a pesar de que las pruebas de negligencia de esta mujer eran muy claras, por lo que se comenzó a creer que durante la investigación hubo un conflicto de intereses al tratarse de un familiar de la esposa del presidente de México. Y no me voy a cansar de decirlo, lo peor es que en vez de que muestre un poco de empatía, en este caso, cuando Zavala es cuestionada por esta razón, se ofende, se hace la enojada y dice que el caso ya está cerrado y se castigó a quien merecía castigo y quien no, pues fue absuelto. ¿Ustedes qué piensan? Yo no digo lo que pienso porque YouTube me quitaría mi canal por tantas groserías que podría decir. Bueno, en otro caso de conflicto de intereses, la compañía Hildebrando SADCB, propiedad de su hermano Diego Hildebrando Zavala, resulta que sí, bien casualmente, recibió contratos millonarios del gobierno federal, en especial de la Secretaría de Energía, cuando Felipe Calderón era el secretario. La empresa es de informática y base de datos, y entre sus clientes en esos tiempos estuvieron Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y el entonces IFE. Todo esto salió a relucir en la campaña para las elecciones del 2006. De aquí derivó el eslogan del Borolas, donde decía que tenía las manos limpias. Ese señor al final terminó con las manos llenas de corrupción y manchadas por la violencia que dejó nuestro país.
Ahora el caso de nepotismo, pues en 2007 cuando Alborólas era presidente de México, otra prima de Margarita, en este caso Mariana Gómez del Campo, fue la presidenta del PAN en el entonces Distrito Federal. El problema fue que llegó a ese puesto acusada de haber alterado el padrón del partido, además de también ser acusada de haber puesto a su hermana Teresa Gómez del Campo en el Instituto Mexicano de la Juventud, dependencia federal, donde consta que Teresa recibió un pago por 473,684 pesos por el concepto de análisis temático y compilación de documentos de la Agenda Legislativa Federal, así como un pago parcial por 28,125 pesos. Bueno, ¿y se acuerdan cuando AMLO, ayudado por millones de mexicanos, creó Morena y lo registró como partido? Y los de la derecha sacaron espuma por la boca y decía que eso era vivir del erario. Pues los Calderón Zavala, quienes criticaron estas acciones, finalmente dijeron, pues yo también quiero, e hicieron su asociación México Libre, un proyecto que nació ya sin vida. Esta asociación vio la luz en agosto del 2018, cuando Margarita ya no tenía hueso por renunciar al PAN. Comenzaron con su proceso y el 28 de febrero del 2020, México Libre presentó ante el INE su solicitud para ser partido político. El 3 de septiembre de ese año parecía que el INE le daba registro. Sin embargo, un día después, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama impugnaron la falta de transparencia en los recursos del financiamiento de México Libre, pues más del 8% de los recursos eran de una fuente no identificada o dudosa. Más tarde en el Tribunal Electoral, con 7 votos a favor y 4 en contra, se negó de manera tajante el registro. Finalmente, Calderón y Zavala dijeron que eran ridículos y sinvergüenza los argumentos dados por el INE para negar el registro a su partido. Pero, ¿no es el mismo Calderón que dijo que había que acatar lo dicho por el INE? Sobre todo cuando lo impusieron a él en el 2006, después de las elecciones, que junto con las del 88 han sido las más polémicas en este país. Además de que Zavala también acusó al gobierno federal de censurar a su partido, pues sabía que ellos eran los únicos capaces de hacer una verdadera oposición para la 4T. La ironía en su máxima expresión. Ahora recuerdo que mientras Calderón fue presidente, cuántos medios de comunicación o programas que no se alinearon para echarle flores al T-por-8 o hablaban de su pésimo gobierno, llegaban a su fin de forma inexplicable. En este caso, los medios de comunicación escritos dejaban de producirse, supuestamente por temas económicos, y los programas de televisión simplemente fueron quitados del aire. No estoy diciendo nada, simplemente se me hace raro que ahora los Calderón Zavala se quejen de censura del gobierno. Permítanme reírme sarcásticamente. Ja, ja, ja. Ay, adoro los finales felices. Después de todo esto, Margarita tuvo que agachar la cabeza y regresar de rodillas al PAN, donde la incluyeron como candidata a diputada federal por representación proporcional por el Distrito 10 de la Ciudad de México en las elecciones del 2021, donde resultó ganadora. ¿Cómo ven, gente? A este tipo de personas que se niegan a dejar de vivir del pueblo y que encima de todo han sido de los peores gobiernos que México ha tenido, y eso ya es decir, porque compite con los gobiernos del PRI. ¿Qué tan mal lo hicieron para que los gobiernos del PAN se consideren peores que los del PRI? Que para ser sinceros son la misma basura. Pero bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Ya saben, sean sensatos con sus opiniones, sin ofensas, groserías, palabras denostativas o denigrantes, porque YouTube en automático pone esos comentarios en revisión y no salen al público. No olviden también dejarme su like y compartir si el video les gustó. Suscríbanse, me tirarían un parote. Vamos por los primeros 1000. Y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.